Muy buenas noches, bienvenidos a un programa especial de La Controversia. Hoy estamos en una alianza con el periódico El Espectador para hablar de un tema especial del país sobre los costos del posconflicto. La paz está cerca, es la convicción que tengo, la convicción que tiene también el periódico El Espectador. Y decimos, es muy importante empezar a hablar cuál va a ser... cuál es la dimensión de este conflicto, cuáles son los costos, de dónde va a salir el dinero, también la institucionalidad, qué tan preparado está el Estado, qué tan preparado está el empresariado colombiano para afrontar lo que es lo más importante en los 50 años de este país, terminar una guerra, abrirse a construir un nuevo país. Y de eso vamos a hablar hoy con unos invitados especiales desde el lado de la sociedad civil, desde el lado del gobierno. Una invitada especial que ha trabajado sobre los costos del conflicto, que pertenece a un centro de investigaciones, a la doctora Cecilia López. Muchas gracias por venir, es ministra, bueno, ha tenido todos los cargos que tienen que ver mucho con lo que vamos a hablar. Muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Tenemos al ministro del Interior y de Justicia de Colombia, al doctor Juan Fernando Cristo, que sé que es una de las personas más sensibles dentro del gobierno en el tema de paz, en el tema del futuro y el posconflicto colombiano. Su ministerio está trabajando en muchos trabajos de investigación para ver cómo se hace esto en las regiones. Es el ministro del Territorio, el ministro de las regiones, y por eso lo hemos invitado. Y gracias, ministro, por acompañarnos. Muchas gracias, León. Le dejo la justicia porque si no, Yesid. No hay interés en acumular los temas de justicia. Se separaron ahora en este gobierno. En buena hora. El senador Roy Barreras, del partido de la U, el director del partido de la U, que ha sido una de las personas, no solo ahora como senador, sino desde antes ha sido una de las personas más comprometidas con este proceso de paz. A mí me consta porque desde mucho antes de que estas cosas empezaran, tuvimos varias reuniones en mi oficina hablando del tema de la paz, cuando todavía no era un tema que estaba en la retina del país. De manera, muchas gracias, senador, por acompañarnos. Muchas gracias, León. Buenas noches a los televidentes, a los panelistas, a la doctora Cecilia, al ministro, a todos. Ariel Ávila, un joven investigador que ha estado trabajando, dirigiendo investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación en el terreno, en los territorios, para ver qué tan preparados están los territorios para el posconflicto. Y hemos llevado 2 años en esos trabajos con otras fundaciones y tiene muchos elementos sobre lo que es el posconflicto. Gracias, Ariel, por acompañarnos. León, buenas noches a los compañeros y compañeras y a todos los televidentes. Y está en camino, ha tenido dificultades porque este es un programa en directo, ha tenido dificultades para llegar. La doctora Claudia López, líder del Partido Verde, también partícipe de debates en el Congreso en relación con los costos del conflicto, con las dimensiones del conflicto. La tendremos posteriormente en el set para este debate. Y Eve Gutiérrez, del periódico El Espectador, ahora editor general del periódico El Espectador. No me pongan esos aprietos como al ministro, por favor. Pero viene a conducir conmigo este debate y él va a dar un poco la metodología del debate, cómo va a ser, y entonces tiene la palabra él. Pues, León, muchas gracias, un cordial saludo para usted y para todos los panelistas. Nómina de lujo, como usted lo decía, tenemos congresistas, analistas, ministro, mejor dicho, el combo completo para que ustedes y nosotros compartamos un rato, quienes nos acompañan a través de la televisión de Canal Capital, a través de la transmisión en directo del diario El Espectador y a través de las redes sociales, en donde estamos utilizando la etiqueta numeral Hablemos de Posconflicto, puedan enterarse, participar, discutir y contarnos también sus opiniones a través de las redes sociales sobre este tema que, como lo decía León, es uno de los más importantes para el país, es uno de los que tenemos que no soltar, permanentemente estar trabajando sobre él. La mecánica es muy sencilla para los panelistas. Tenemos 5 preguntas. Para cada pregunta disponemos de un espacio de 2 minutos para la respuesta. Y al final de esas respuestas tendremos un espacio de 1 minuto por panelista para que redondee, para que cierre sus ideas o para que haga una
una réplica a alguno de los asistentes. ¿Ya llegó la senadora? Qué pena con ustedes, muchas gracias. Gracias a Claudia, bienvenida. Entonces el ramillete está completo. Comenzamos pues el debate. La primera pregunta la tiene León Valencia, el anfitrión de esta noche. Bueno, aquí tenemos también en el canal Capital, en esta transmisión en directo, vino todo el equipo de la Fundación Paz y Reconciliación, que nos honra hoy con su presencia, porque nos acompaña, es mi fundación. Los he invitado para este debate. Nosotros seguimos con mucha disciplina. Lo del posconflicto es casi nuestro tema principal de investigación y por eso los he invitado hoy y están conmigo acá. La primera pregunta es una pregunta general, pero sobre esto hay muchas controversias y yo quiero preguntarle al ministro, ¿empezamos por este lado? Me parece bien, sí. Empecemos por acá. Por acá, empezamos por el ministro. Por su izquierda. Vamos por el ministro. Por su izquierda. Por el oficialismo, dice Claudia. El oficialismo, a ver. Bueno, el comisionado de paz acuñó un concepto, el concepto de paz territorial, y es un concepto muy importante. Y vamos a empezar por eso. ¿De qué dimensiones territoriales hablamos? ¿Cuáles son los municipios, los departamentos que se piensan el posconflicto? ¿Cómo es esa relación entre paz urbana, paz rural? ¿Cuál es, cuando se habla de posconflicto en Colombia, en este momento, hacia adelante, de qué territorios del país se está hablando? Bueno, León, habría que comenzar diciendo que hay que hablar de... La primera discusión es si hablamos de posconflicto, de posacuerdos, de paz. A mí estoy últimamente mucho más inclinado a empezar a hablar de posacuerdos, de paz de La Habana. Y en el Ministerio del Interior hemos venido trabajando con ideas para la paz, con paz y reconciliación, en un diagnóstico de la dimensión geográfica de los posacuerdos, con unos conceptos que usted bien mencionaba ahora. Primero, de la paz territorial. Yo creo que hay una convicción en el gobierno de que la paz solo la podemos construir desde los territorios. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo creamos el Consejo Interinstitucional del Posconflicto con una dimensión territorial. Avanzamos también en un modelo de descentralización gradual y diferenciada de las regiones, porque hay el concepto de que este tema de los posacuerdos es una excelente oportunidad para profundizar algo en el cual los colombianos hemos sido muy tímidos, que es en el tema de la descentralización territorial, de responsabilidad y de recursos. Yo creo que no hay que tenerle miedo. Una Colombia en paz, una Colombia sin posconflicto, es un terreno abonado, sin la presión de los grupos violentos, para profundizar en la descentralización. Y allí hemos determinado 281 municipios del país, en donde hoy hay o presencia del ELN, o presencia de las FARC, presencia de cultivos ilícitos, presencia de minería ilegal y de bandas criminales, o de todas al tiempo. Y son los municipios que históricamente han sido los más afectados por el conflicto y que debemos enviarle un mensaje claro a esos municipios, que deben ser los que obtengan los mayores dividendos de la paz. Y ahí yo creo que es fundamental, en los mayores dividendos de la paz, que entendamos los colombianos que el acuerdo de paz no debe consistir, no tendría ningún sentido si es simplemente un acuerdo entre el gobierno y unos señores de las FARC para que entreguen las armas y se reinserten a la vida civil. La paz tiene sentido para este gobierno si implica unas transformaciones positivas en los territorios y en las condiciones de vida de la gente que allí habita. Claudia, yo le he oído decir a usted que además de los municipios donde ha estado la guerrilla en estos últimos 30 años, a usted le interesa también que el posconflicto vaya hacia otros municipios. ¿Cuáles son esas dimensiones suyas sobre el posconflicto? Lo he oído en los debates en el Congreso. Pues León, mil gracias por la invitación. Yo creo que la era que va a empezar a vivir Colombia es una era sin FARC. Felizmente esta es la primera vez que vamos a poder empezar el país. ¿Cómo es Colombia sin que estén las FARC de por medio? Sin que las FARC nos ocupen territorio, tengan economías ilegales, recluten gente, nos capturen como nos tienen capturada la agenda política colombiana. Los últimos 5 presidentes de Colombia no se han elegido por quién va a derrotar la corrupción o la inequidad, sino por qué vamos a hacer con las FARC.
Y el caldo de cultivo, lo que reproduce, y esta es una gran discusión, si uno viene a hacer un posconflicto o posacuerdo o como le quiera llamar, tiene que preguntarse qué le ha reproducido ese conflicto en el territorio. ¿Por qué? Porque es que Colombia tiene FARC y Venezuela no tiene FARC. ¿Por qué en Colombia hay ELN y BACRIN y en Ecuador no hay ELN y BACRIN? También son estados débiles, también tuvieron el mismo colonizador, también somos del mismo nivel de desarrollo. Porque Colombia es un país que no tiene ciudadanía, estado y mercado en la mitad de su territorio. No controla la mitad de su territorio. Así que la gran oportunidad, si queremos que no haya FACRIN ni BACRIN, ni que el conflicto siga más allá de lo que se firme en La Habana, es construir ciudadanía, estado y mercado en todo el territorio. 15 millones de colombianos, León, se paran todos los días a vivir sin estado. Hay un bandido con fusil que lo somete. Llámese BACRIN, llámese ELN, llámese FARC. Hay que reemplazar a esos ilegales por policía legítima, por ejército legítimo, por jueces que resuelven los conflictos, y hay que reemplazar la economía ilegal por fuentes de economía legal, porque la gente no va a vivir del aire. Si uno mira dónde es que sí hay Estado y si hay mercado legal y si hay empleo legal y dónde no lo hay, la verdad es que ojalá fueran solo 281 municipios. Son casi 400 municipios, ministro, de los cuales en 172 hay FARC y economías ilegales. En 174 hay ELN, BACRIN y economías ilegales que también hay que reemplazar, con o sin acuerdos, hay que reemplazar. Y hay otros, más o menos 100 municipios, que no tienen ilegales, no tienen economías ilegales, pero tampoco tienen Estado. Tampoco tienen jueces, ni policías, ni maestros, ni carreteras. Y a ese pedazo del país, León, no lo podemos abandonar, porque no le podemos decir a la gente que solo la vamos a atender si había FARC. No, la gente en Colombia tiene derechos y deberes por la Constitución, tenga o no tenga FARC. Roy, voy con usted. Las dimensiones territoriales del posconflicto. Usted que se ha recorrido este país en los últimos años en su trasegar político, ¿cómo ve eso en el territorio, en los departamentos, los municipios? ¿Cómo es eso de grande? Ya el ministro puso esto grande, Claudia lo agranda más. ¿Cómo es el tema? Con un grado de dificultad, perdón que los interrumpa. El relojito, me están llamando la atención. Hay un relojito que le va a avisar cuando le queden 30 segundos. Arranca, por favor, doctor Roy. Me alegra mucho, León, que el tema de este programa sea precisamente lo que debe preverse para garantizar que estos acuerdos se vuelvan realidad en el territorio. Me alegra menos, pero me alegra que el gobierno haya llegado tarde a la conclusión de la paz territorial. Apenas ahora empezamos a escuchar ese concepto. Con Claudia hace más de un año hicimos un debate en el Congreso de Colombia y citamos a los ministros, allí estuvo el ministro del Interior, a propósito de lo que considerábamos debe costar eso que se llama el posconflicto, advirtiendo que el gobierno con la mejor intención quiere construir la paz, pero no tiene previsto ni los costos del posconflicto, ni siquiera hoy el mecanismo de implementación de esa inversión, la forma como va a llegar al territorio. Está claro, lo ha dicho Claudia muchas veces, lo acaba de esbozar en su intervención, que la ausencia de presencia del Estado es por supuesto lo que permite que allí florezca la violencia. Y no solo la ausencia del Estado hoy, sino la que va a ser más evidente cuando salgan de allí los actores ilegales que imponen su autoridad. El gran reto entonces es reemplazar a esos actores violentos. El gobierno ha dicho ahora que quiere hacer paz territorial y además ha inventado una figura, o la ha reinventado, que se llama el ministro del posconflicto, un hombre con todas las cualidades y toda la experiencia para hacer la paz. Pero ese no es el modelo. Esto no es un asunto burocrático, centralista, que desde Bogotá va a definir cómo se invierte en las regiones pobrecitas lastimadas por la guerra. Esto hay que hacerla en las regiones, con la gente, en el territorio, además con planeaciones participativas y además conociendo lo que ocurre en ese territorio y con modelos seguramente más parecidos al Plan Marshall, con un banco de fomento que sea capaz inclusive de prestarle no solo a lo público sino a lo privado para que haga lo necesario para recuperar grandes áreas del territorio. Yo estoy de acuerdo con Claudia y hemos revisado esas cifras, seguramente los municipios son más, y no solo esos 368 municipios mal contados, sino además los que viven en los cinturones de miseria de las ciudades que son expulsados por la violencia. De manera que mucho hay que hacer, seguramente en otras preguntas podremos mirar lo que nosotros calculamos cuesta ese posconflicto que se acerca por lo menos a 90 billones de pesos en 10 años. Doctora Cecilia López, de aquí entramos con el doctor Roy Barreras en un tema que es, ¿hay una paz también urbana o solo la paz rural donde ha estado
No, yo creo que el tema de qué va a pasar después del posacuerdo, yo también creo que eso es más preciso, debe beneficiar a todos los colombianos, pero cuando uno entiende lo que ha pasado en el escenario que ha sido el escenario prioritario de la guerra, que ha sido el sector rural, yo empezaría por el sector rural, pero con la definición de la nueva ruralidad, que la nueva ruralidad implica el 30% de la población. Y esa nueva ruralidad implica, que es la definición que empezó a trabajar el PNUD y que nosotros en la misión rural le presentaremos al presidente en esta semana, eso implica 4 sectores. Primero, la población dispersa, que es una población que según el censo vive en el siglo XIX, siendo generosos con el siglo XIX. Es decir, tenemos gente analfabeta, niños que no... Bueno, es un desastre. Esa población ha sufrido en todo sentido. Después vienen los municipios rurales, donde están los que ustedes están mencionando. Después vienen los municipios intermedios, en donde hay todavía población vinculada a la ruralidad. Y están los grandes conglomerados de las ciudades donde tienen población rural. Esa población ha estado al margen de la política, pero sí ha sufrido toda ella de manera más directa. Entonces, en términos de prioridades, yo soy de las defensoras de que creo que hay que empezar por ese 30% de la población. Ariel, la tipología de los municipios. Estos municipios de los cuales usted ha hablado en muchas reuniones y en sus escritos, ¿qué características tienen de pobreza, de presencia estatal? ¿Cuáles son las características? León, otra vez buenas noches y muy amable por la invitación. Mire, yo resumo en 4 frases o en 4 ideas esto. Lo primero es que estamos hablando de un grupo de municipios que puede variar más o menos entre los 170 hasta los 394 que hay. Pero lo cierto es que el foco duro de estos municipios, eso es donde hay FARC, economías ilegales, hablamos del 22% de los municipios, el 40% del territorio y más o menos el 16% de la población. Si lo hablamos extendido, estamos hablando del 30%, pero estamos hablando del 16% de la población. Esa es la dimensión. Estamos hablando de la Colombia profunda, de esa Colombia que los centros urbanos no conocen y que no les importa. Entonces, la primera dimensión es que el gran esfuerzo se va a ir para esa Colombia que nunca ha recibido nada. Y ahí viene el reto con los sectores urbanos. Esa es mi segunda idea. Yo creo que Colombia lo que va a hacer es descubrir esa ruralidad. Y los niños van a entender que la leche sale de una vaca y no de una bolsa. Y ese proceso es lo que viene ahorita en la campaña por el plebiscito. Y ahí conecto con la tercera idea. León, estas dimensiones son impresionantes. Nos toca construir Estado. Europa tardó 500 años. Nos toca construir Estado en 10 años. Vías terciarias para que haya mercado. Nos toca mínimamente darles edulación y educación para que haya ciudadanía. Y nos toca sobre todo rehacer el Estado allá. Entonces las inversiones no se calculan. Le voy a dar este dato, Leo. Invías dice que hay entre 130.000 y 200.000 kilómetros de vías terciarias. O sea, no saben cuánto hay. Dicen entre 130 y 200. No saben dónde están 70. Y de esos 130.000, vayamos por la cifra baja, hay 7.000 que han sido intervenidos, o sea que el restante 123.000 no ha sido intervenido. Entonces eso va a ser un esfuerzo muy grande y que muy seguramente lo van a tener que pagar los sectores urbanos. Vamos a hacer una primera pausa y volvemos con Elber Gutiérrez, el espectador, que tiene a cargo dirigir la segunda pregunta y orientar el debate. Bienvenidos a La Controversia nuevamente. Vamos ahora con la pregunta a cargo de Elber Gutiérrez, jefe de redacción del Espectador. Pues Leo, la primera pregunta, como se dice popularmente, los dejó picados porque empezaron a aflorar diferencias. Vimos que nos hablan de tener en cuenta la Colombia profunda, la nueva ruralidad, dice la doctora Cecilia. La senadora nos cuenta que hay que, digamos, no está tan fácil la cosa como lo pensamos, que ya lo trabajaron hace un año con el doctor Roy, pero que son 400 municipios y no 285 como dice el ministro. Entonces comienzan a aflorar diferencias y criterios que tenemos que empezar a tener en cuenta para el tema. En esta segunda pregunta los invitamos a ustedes a que hablemos un poco de, en realidad, cuánto cuesta eso. Y sabemos que es difícil porque hay conceptos distintos. De hecho, ni siquiera estamos de acuerdo en que sea posconflicto, sino que también podría ser posacuerdos. Entonces, no estamos hablando en algunos términos de lo mismo, pero sí les pediríamos que, según el criterio de cada uno, nos esbocen cuánto puede costar a este país ese posacuerdo o ese posconflicto. Y muy especialmente, cómo defender esa idea, porque es mucho el dinero,
Lo decía el doctor Roy extra micrófono y también en la introducción de su pregunta hablaba de los 90 billones del análisis de hace un año. ¿Cómo vender eso ante la comunidad internacional cuando supuestamente vamos a entrar al club de ricos, ¿no? La OCDE, y entonces tenemos suficientes recursos, pero al mismo tiempo hay que pasar el sombrero para recaudar un dinero importante? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuánto puede costar? Y comencemos con la doctora Cecilia, por favor. Bueno, a ver, solamente, digamos, lo de Misión Rural, se ha estimado 5 de las principales estrategias: la inclusión social, la productiva, el acceso a tecnología, etcétera, y todavía falta un cálculo claro de tierras. El cálculo que hizo Fedesarrollo para la Misión Rural es de 1.1 del PIB durante 15 años. ¿Ya? Eso, un punto del PIB está más o menos en 7, 8, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, ya se reconoció, y también ese es un ejercicio que hizo la Misión Rural, que hay plata de esa que se está destinando a cosas similares. Entonces se puede pasar acá y eso nos daría un neto solamente para la Misión Rural de 0.6. Mire, ese no es el problema. Esa parte no es el problema. Ese no es el problema, no es financiero. Mire, por otro lado, yo hice el cálculo en un seminario sobre impuestos en desarrollo, donde hice el cálculo de cuánto le costaría al país llegar a indicadores sociales de la OECD, que ahora es pues nuestro gran... pues me daba 1.5 durante 15 años, suponiendo que el gobierno aumentaba un punto de PIB. Entonces, tú hiciste un cálculo más o menos por el estilo, pero la tesis que yo quiero demostrar es, bueno, aquí hay dos cosas. Primero, sí cuesta, no es pues la cosa más desproporcionada, hay cosas que cuestan más, pero lo que yo creo es que el mayor costo no es económico. Yo creo que el costo realmente grande es que estas élites colombianas dejen de ser tan egoístas. Y primero, hay que pagar impuestos. Y hay que tomar una decisión crucial: o lo pagamos nosotros, estos costos que no van a ser desorbitantes en términos financieros y sí en términos sociales, porque hay que tener democracia, que no tenemos democracia en una gran parte del país. Pero lo que sí es muy claro es que o lo pagamos nosotros o lo pagan las próximas generaciones, o hacemos una mezcla. O aumentamos impuestos y además nos endeudamos. ¿Cuánto? Mire, se necesita, venimos de un desajuste, no quiero pasarme el tiempo, pero venimos de un problema fiscal serio. Entonces, primero, ANIF calculaba que para hacer el ajuste fiscal se necesitan 3 puntos más de impuestos. O sea, nosotros no podemos seguir con impuestos de 15, 16 sobre PIB, vamos a 17, 18, 20%. Siquiera 20. Eso quiere decir que ¿quién tiene que pagar impuestos? Tienen que pagar los ricos. O sea, eso sí, no hay nada que hacer. Los dividendos tienen que jugar un papel. Tienen que pagar mucha informalidad que se está escondiendo, mucho profesional que no da facturas, ¿sí? Mucha gente que no paga. Entonces, esto nos va a costar en ese sentido, por eso yo creo que sí es importante la gente aquí, porque le va a tocar echarse la mano. No es el mayor costo. Vaya, convenza a los señores empresarios. Ese es, para mí, el mayor costo. Perfecto, doctora Cecilia. Senadora, ¿y de dónde se saca la plata? Elber, déjame empezar por lo siguiente. Hacer la paz con los colombianos, con los 15 millones de colombianos que tenemos abandonados en esa Colombia rural dispersa, en cinturones de miseria urbanos, en los municipios intermedios. Hacer la paz con ustedes cuesta 312 billones de pesos. Eso es 1.4% adicional del PIB al año. Eso no es un problema financiero. Es decir, si no le pagamos la deuda a ustedes que nos están viendo, no es porque esta economía no produzca esa plata. Esta economía puede producir esa plata, sí. Le quita una tercera parte a la corrupción y a la mermelada. Espero que la clase política esté dispuesta a hacerle esa concesión a la paz. Sí, gracias a la guerra vamos a que no va a haber guerra, a que no reclutamos menores, no ponemos minas, no secuestramos a la gente en el campo, no la extorsionamos. Eso va a permitir que la economía crezca siquiera 1 o 1,5% adicional del PIB anual. Eso dice el ministro de Hacienda. Estoy tomando su propio dato. Esto quiere decir que la paz es autofinanciable. Lo que nos deja de costar la guerra, se lo podemos meter a la paz. La buena noticia, de esos 312 billones de pesos, a 20 años, es el cálculo que estamos haciendo. La Misión Rural dice a 15, solo para la ruralidad, pero es que hay otras zonas que hay que incluir, insisto. De eso, para que los colombianos lo tengan claro, hacer la paz con las FARC cuesta centavos. Pagarle a los desmovilizados, erradicar el desminado, las zonas de circunscripciones especiales, todo eso que han pedido las FARC, cuesta el 10% de la plata. O
sea, la paz con las FARC nos cuesta centavos, pero la paz con los colombianos es la que nos cuesta billones de pesos. Y este país, si quiere paz territorial, si quiere paz democrática, va a tener que pagar la deuda social y de Estado con esos 15 millones de colombianos. Eso es lo que de verdad cuesta plata. ¿De dónde va a salir? Va a salir, insisto, la clase política colombiana no se puede seguir robando la plata a manos llenas en mermelada. Aquí hay que bajarle la cuota a la corrupción y duro. Y segundo, de una reforma tributaria como la que ya describió Cecilia, una reforma tributaria que le tiene que bajar impuestos a las empresas porque le tenemos sobrecargada la mano a la inversión, le tiene que poner impuestos a los individuos ricos, esos son los dividendos. Y entre todos, los pobres, clase media, ricos, todos, tendremos que pagar 1 o 2 puntos máximo más de IVA para empezar a financiar esta paz. Eso no va a quebrar al país, eso es lo que ha hecho cualquier reforma democrática en el pasado, eso es lo que ha hecho el impuesto para la seguridad democrática, y nadie dijo que 1% o 1,5% para la guerra quebró al país, no lo quebró, por el contrario, le ayudó. Lo mismo, 1 o 1,5% para una paz con seguridad estable en las regiones, tampoco lo va a quebrar, le va a ayudar. Perfecto, muchas gracias. Senador Roy, ¿a usted que es estudioso del tema le dan igual las cuentas sobre la paz social, la paz con todos los colombianos? Y segundo, perdóneme, ¿de dónde sacamos los centavos de los que está hablando la senadora? Las cifras pueden ser diversas y por supuesto el debate merece mucho más detalle. Probablemente no sea tanto, yo creo que no se acerca a esas cifras de 300 billones. Me gusta la cifra de la Misión Rural y de Desarrollo, se parece mucho a lo que habíamos calculado con Claudia hace un año, 8 billones a 15 años, son 120 billones, son 80 billones en 10 años, nosotros calculamos 90, pero me parece que más allá de las cifras, lo que hay que decir con claridad es que es más lo que se gana que lo que cuesta. Correcto. Pero se ha dicho con claridad, si esto cuesta 1 punto del PIB, Colombia va a crecer 1,5 o quizá 2 puntos del PIB. Un país en paz. Depende. Claro, pues depende de si se hace. Claro, Cecilia. No, depende de si se hace bien. No, pero, depende de si la sociedad colombiana Cecilia, se compromete. Yo le agradecería tanto que estos 2 minuticos me puedan rendir y que en el minuto de la réplica pudiéramos hacer la réplica. Recupero mi intervención. A mí me parece que es importante que los colombianos sepamos que es más lo que se va a ganar que lo que cuesta. Pero usted ha preguntado insistentemente y con razón sobre lo que cuesta verdaderamente. El grueso del dinero es para la gente. Enemigos del proceso de paz dicen que estamos haciendo o previendo una reforma tributaria para darle dinero a las FARC. Lo que llama Claudia centavos es cierto, pero además sepamos una cosa, matar a un guerrillero cuesta 6 millones de pesos, meterlo preso cuesta 12 millones y reinsertarlo cuesta 4,6. Es mucho más barato reinsertarlo a la sociedad y además tiene muchos más réditos sociales. Reinciden en la violencia muchos más los presos que metemos a las cárceles que aquellos que se han retirado de la violencia y están reintegrados socialmente. Es más barato socialmente y es más barato económicamente reinsertarlos que matarlos o meterlos presos para ser crudos. No sabemos cuántos son los que se van a reinsertar. Hicimos un cálculo a vuelo de pájaro de quizá 18.000 hombres o mujeres que se reinserten y eso cuesta 630.000 millones. Nada comparado con los 300 o con los 80 o con los 90 billones de pesos que hay que invertir. ¿En qué? Pues la lista habría que desagregarla, pero fundamentalmente en el campo, en por lo menos 10 billones en esas redes terciarias, en justicia, en que llegue inspector de policía, en que haya promotora de salud, en cada vereda, en que llegue el Estado y los servicios a la gente, y también en que la gente recupere la confianza y la seguridad en las ciudades, porque la paz tiene que sentirse en los centros urbanos. Senador, muchas gracias. Vamos ahora con el ministro que es como del grupo de los de la chequera, para que nos pongamos un poco de acuerdo en el asunto de la chequera. Está en el gobierno. Son centavos. Sí, esas sí son centavos. Es una valera. Señor ministro, acá acaban de lanzar cifras distintas, por supuesto, a partir de interpretaciones y de definiciones muy distintas. Pero quisiéramos enfatizar un poco, por un lado del gobierno, ¿cuál puede ser el aporte nacional? ¿Y cuánto están pensando en que sea el aporte internacional para lo que sea que ustedes consideren que es ese posconflicto o posacuerdo? Le contesto lo último, no podemos estar esperando que la cooperación internacional va a financiar el posacuerdo en Colombia. Ese tema, digamos, la cooperación es un tema de compromiso político, un tema importante para el país que está situado en un escenario privilegiado hoy en la comunidad internacional que ve la posibilidad de terminar un conflicto en Colombia. Obviamente va a haber unos compromisos financieros que van a ser migajas frente al costo de los posacuerdos. Pero yo quisiera decir algo, obviamente las cifras
pueden variar de acuerdo al número de municipios que usted tome, de acuerdo a lo que decía Cecilia. Los acuerdos de paz en materia de narcotráfico, en materia de participación en política y en materia de desarrollo agrario, lo que plantean son una serie de temas aplazados en el país desde hace 30 años que no hemos sido capaces, como yo lo decía ahora con la descentralización, que aprovechemos ahora sí para acabar con este centralismo que asfixia al país y tenemos que profundizar en ello. Se aplica para el desarrollo agropecuario, lo que plantea son temas que hemos debido hacer hace tiempo y no se han hecho. Para la participación en política, lo que plantea son temas, ahorita más adelante durante hablaremos de ello, que se han debido hacer y no se han hecho. Para el tema del narcotráfico, que es un tema que es muy conveniente en las zonas de conflicto, todo el tema de la eliminación del flagelo del narcotráfico. Pero yo diría, los tres componentes fundamentales, si uno quiere separar, porque si uno quiere meter la vía Mocoa-Pitalito como vía del posconflicto, una vía de cuarta generación, la puede incluir y dice, allá va tanta plata. Mire, este país ha invertido 37 billones de pesos desde el año 2011 en la reparación a las víctimas del conflicto. Eso es plata del posconflicto. Nosotros ya estamos en política de posconflicto en muchas regiones. El presupuesto del año 2016 para las víctimas es de casi 10 billones de pesos, 9.6 billones de pesos. Entonces, los componentes son reparación a víctimas, que es clave porque usted no puede reincorporar en esas zonas a los señores de las FARC, cometer la equivocación que se cometió con las autodefensas, sin que se haya reconocido a las víctimas, sin que se les haya reparado. Segundo, el desarrollo agropecuario y tercero, la reinserción de los combatientes. Yo ahí concentraría, digamos, el cálculo fundamental. Los otros son temas de infraestructura, de vías terciarias, de esto, que no vamos a llegar nunca a los 130.000 kilómetros de vías, habrá que priorizar. Aquí hay dos conceptos fundamentales si uno quiere ser eficaz en materia de las políticas de los posacuerdos. Priorizar y focalizar. Si no priorizamos y no focalizamos, podemos hablar de que toda la inversión del Estado colombiano es inversión en el posconflicto. Pero a mí me da pena contradecirlo en una cosa. Es que eso que usted prioriza, yo estoy de acuerdo en que eso hay que priorizarlo en el inmediato plazo en el que arranca la desmovilización de las FARC. Lo de narcotráfico, lo de víctimas, lo de desmovilización. Pero usted con esa plata y con esas inversiones que prioriza, solo desmoviliza. Usted con esa plata y esas inversiones no reemplaza. Lo que va a reemplazar a las FARC en el territorio son las carreteras, y son los maestros, y es la asistencia agropecuaria, y es pagar la deuda social en educación y salud. Si usted no hace esa inversión adicional en construir ciudadanía y Estado, no reemplaza lo ilegal. No, de acuerdo, pero hay unos temas, por ejemplo, el desarrollo agropecuario tiene que incluir vías terciarias y todos los bienes públicos en el campo colombiano. Para sacar coca no Cuando yo hablo de desarrollo cacao, agrario, sí. para sacar coca es desarrollo agrario integral que incorpora todo ello. Y la reparación a las víctimas, que es fundamental si usted quiere generar reconciliación en los territorios. Si no firma un acuerdo de paz y la violencia se sigue reproduciendo en el país, como sucedió en muchas comunidades después de la desmovilización de las autodefensas. Lo que digo yo es que la cifra pues, depende de por dónde usted puede subirla o bajarla de acuerdo, pues obviamente, a los criterios que tenga. Pero si usted, en un estado como este, que además este es un estado que como... contradiciendo aquí, como pocos, cuando llegue el posacuerdo va a estar preparado. Este Estado ya tiene, ya ha avanzado en restitución de tierras a las víctimas, ya ha avanzado en reparación a las víctimas, ya hay una institucionalidad para ella. Lo que pasa es que tal vez tengo un sesgo en esa materia. Yo no concibo la posibilidad de construir ciudadanía y construir Estado en esos territorios si no es partiendo del reconocimiento de la ciudadanía a unas víctimas que han sido tratados como ciudadanos de quinta categoría históricamente en el país. Entonces, allí es donde tenemos que priorizar y focalizar víctimas, reinsertar, obviamente financiar toda la reinserción y el desarrollo agropecuario. Es que hay otros 8 millones de colombianos que no son víctimas directas, pero son víctimas vienen indirectas otra serie de la temas. guerra, de la pobreza, de la miseria. Vienen Si otra nos serie volvemos de a pensar temas. que solamente aquel que sufrió la tragedia de la muerte de un pariente... No estamos diciendo que solamente, pero tienes que comenzar ahí. Si no, no. Tienes que comenzar ahí. Después Tienes que dar el mensaje de que los rezagos se van a tratar de cubrir en toda la población, porque si no todo el mundo se disfraza de víctima, con toda la razón. Claro. Doctor Ariel, por favor. Yo, a ver, mira, tres ideas rápidas. Mire, hay un tema y es que pues, el riendazo económico no va a ser de un día para otro y no va a ser en un año.
Entonces lo que hemos pensado en la fundación es una cosa que llaman una especie de plan de choque, una priorización dentro de ese grupo de municipios. Por ejemplo, no se trata de que Nariño resuelva todo el tema de las vías terciarias. Se trata de hacer unas 5 o 6 obras de infraestructura que comiencen a sacar esos municipios de esa ola de violencia. Yo siempre coloco este ejemplo, la vía entre Junín y Barbacoas, que llevan 4 veces, se la han robado, 4 veces la han intentado pavimentar y no ha sido pavimentada. Y usted haciendo esa vía puede comenzar a sacar esos municipios de esa ola. Entonces, lo primero es que en esos cálculos de ese plan de choque, lo que hemos identificado pueden estar, la cifra es la misma, entre 70 y 90 billones, pero ese plan de choque podría costar en 3 años más o menos 15 billones de pesos de ese plan de choque. Luego ya viene todo el tema de la normalización, que son ese gran esfuerzo que hay que hacer, pero en sentido estricto estaríamos hablando que los primeros 3 años podrían costar más o menos 15 billones. Hay otro dato que es interesante y es que más o menos. En los Hay primeros 3 años. 15 Porque ese anuales. España, porque más o menos los expertos en posconflictos dicen que usted gana el posconflicto los primeros 24 meses. Usted ahí lo gana o lo pierde, más o menos, o si lo pierdes, otra ola de violencia. Pero el segundo dato es este, y es hacer énfasis en lo que decía Claudia y Cecilia, y es que aquí el tema es que no se vuelvan a robar la plata, y el tema es que la inviertan. Yo pongo este ejemplo y con esto termino. Si se han robado 4 veces la vía Junín-Barbacoas, ¿qué nos garantiza que esta vez no se la vuelvan a robar? Esa es la pregunta del millón. Si se han robado 2 veces el hospital en Buenaventura, ¿qué garantiza que esta vez no vuelva a ocurrir? Yo creo que el foco tiene que estar ahí. O sea, el hecho no es solo el impuesto, no es solo el IVA, sino que la clase política tiene que tomar la decisión y la ciudadanía hacer veeduría en este tema. Yo quisiera agregar una cosa antes de terminar este punto. Mire, para que la gente no nos malinterprete, aquí hay una realidad. Tenemos una situación económica difícil. Tenemos un déficit grande y tenemos déficit comercial. O sea, hay un contexto económico complicado. No estamos tan mal como el promedio de América Latina, pero tampoco estamos, el PIB potencial de Colombia, o sea, lo que Colombia puede crecer debe estar del orden del 4.5 y vamos a estar creciendo 2.83. O sea, aquí se necesita filigrana y se necesita que la gente participe y colabore. Me parece que ese contexto es muy importante para que no se lleven la idea de que entonces no hagamos nada. No, en otras condiciones creciendo al 4, al 5%, esto sería muy fácil, pero creciendo al 2.8, al 3, esto sí exige que la ciudadanía se meta en los bolsillos, la mano al bolsillo los que pueden. Eso me parece importante. Se necesita filigrana, León, está diciendo la doctora Cecilia. Y vamos con filigrana a pasar a la siguiente pregunta. Sí, la pregunta ahora es sobre la institucionalidad del posconflicto. Digamos, se ha ido construyendo, se ha ido presentando al país temas de institucionalidad. Hay un mecanismo de coordinación interinstitucional que seguramente el ministro lo explicará ahora con más claridad. Luego hay un ministro del posconflicto, un cargo que ocupó primero Naranjo, ahora hay un nuevo ministro del posconflicto, Rafael Pardo Rueda. Hay esas arriba, digamos, en la institucionalidad, pero vienen unas cosas. Bueno, habrá un gerente del posconflicto, digamos, en la parte de la implementación, o es un plan nacional de rehabilitación como se hizo en una época acá. Habrá un fondo fiduciario, la contratación, cómo será la relación con lo local, con lo territorial, con el departamento, con la alcaldía municipal. ¿Cómo será eso? Primero, porque hay muchas inquietudes de eficacia, digamos, en la labor. Por los mecanismos de contratación tradicional, ley 80, pues se demora 8 meses para hacer cualquier contrato. Habrá una contratación de emergencia para ese plan. ¿Quién dirigirá eso? Son cosas que ya la gente está esperando, digamos, los televidentes seguramente están esperando, bueno, ¿y quién? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser, digamos, que se va a orientar todo esto? Y hacia eso yo creo que va esta pregunta, la institucionalidad del posconflicto. Es una institucionalidad tradicional. ¿Qué hay de nueva institucionalidad para hacer eso? ¿Cómo es la relación entre lo local y lo nacional? ¿Cómo se habla de un fondo fiduciario ya en el exterior? España está caudillando un fondo fiduciario, eso se va a reproducir aquí como un fondo fiduciario nacional, un fondo de paz, esas cosas. Y empecemos otra vez por el ministro, que tiene su palabra como para
abrir campo en este debate. Yo lo mencioné anteriormente yo creo que, digamos, hoy Colombia, si lo comparamos con las naciones que han tenido que construir esta etapa de los posacuerdos, ¿no? Hemos tenido unos avances importantes en estos 3 años. Yo vuelvo e insisto, hoy Colombia tiene toda una institucionalidad conformada, obviamente con problemas, con avances y retrocesos, para un tema que es fundamental para cualquier proceso de reconciliación, que es la reparación a las víctimas. Hay una unidad de víctimas, hay un centro de memoria, hay una unidad de restitución de tierras que, si no la tuviéramos, si no se hubiera aprobado la ley, ¿qué tal ahora nosotros montando y mirando a ver cómo íbamos a reparar a las víctimas del conflicto? Eso ha permitido que estemos muy avanzados en esa materia, en ese aspecto del posconflicto. En el aspecto del desarrollo rural, va a estar, cuando llegue el momento de la implementación, va a coincidir con toda la reestructuración del sector agropecuario que debe salir en los próximos días, que debe ir encaminada también hacia todo el tema del posconflicto, y allí va a haber, digamos, decisiones importantes, como por ejemplo la de acabar el INCODER, la de mirar hacia adelante unas instituciones. Sí, hay una serie de temas importantes. Ahora, el tema del Ministerio del Posconflicto es el que hay que terminar de consolidar el Fondo de Inversiones para la Paz, cómo se va a manejar esos recursos, no tanto lo de la cooperación internacional, sino lo que se va a hacer acá, y terminar de definir la dimensión geográfica, que fue la primera pregunta de estos, para saber cómo vamos a ocupar el primer año los territorios que han padecido mayormente el conflicto. Y allí yo creo que es muy importante, en ese propósito, que se pueda tener una coordinación interinstitucional, que fue lo que hicimos en el Plan Nacional de Desarrollo, con la creación del Consejo Interinstitucional del Posconflicto, Ministro de Hacienda, Planeación Nacional, Ministro del Interior, Ministro de Defensa, coordinando con el Alto Comisionado para la Paz y con el Ministro del Posconflicto, cómo se va a construir esa paz territorial. Y hace 15 días, en la reglamentación de ese consejo, se le dio la dimensión territorial. El consejo va a tener, con 4 gobernadores del país y 5 alcaldes del país, van a ser 9 personas de los territorios trabajando con el consejo, mirando cómo se van a definir esas inversiones, si hay que reformar la ley 80, si no hay que reformarla, si hay que tener una institucionalidad ad hoc en esos territorios o no para ser mucho más eficaces. Todos son temas que tendremos que discutir ahora y que, entre otras cosas, vienen, y por eso es que se está tramitando el acto legislativo para la paz en el Congreso, porque tenemos que estar preparados para que una vez se firme la paz, podamos, mediante este procedimiento legislativo especial y las facultades del presidente, tomar muy rápidamente las decisiones del posconflicto. Claudia, leí yo en los documentos que usted ha preparado para este debate sobre el posconflicto, vi una diferencia entre la institucionalidad de emergencia y la institucionalidad para los 10 años de la normalización. ¿Cómo es que usted Eso mira sí la le diría institucionalidad al ministro desde ya, claro que se necesita una institucionalidad ad hoc. Los ministerios, institutos descentralizados, en 100 años no han sido capaces de construir Estado en la región. Así como el posconflicto no es un problema financiero, ese no es el principal desafío. El principal desafío del posconflicto es un desafío político de reconciliación, de que los sectores más favorecidos, las élites, acepten pagar la deuda social que tienen con el campesinado, acepten que no los pudieron exterminar y que los tienen que incluir, que no los pueden dejar pobres y abandonados y sometidos y estigmatizados otro siglo. El segundo gran desafío es un desafío de capacidad institucional local, que no existe. El ministerio cualquiera que usted coja, salud, educación, agricultura, es un fiasco tratando de hacer cualquier cosa en San Vicente del Caguán, o tratando de hacer cualquier cosa en Tumaco, o en Barbacoas. Este tipo en 100 años no han sabido hacer una carretera allá y no lo van a saber hacer. Entonces sí, hay que crear una institucionalidad ad hoc a 20 años, que haga que tenga escala por lo menos departamental, ojalá subregional. Esos 174 municipios de choque, donde hay que entrar a reemplazar a las FARC y a la economía ilegal el primer día, podemos organizarlos en unas 8 o 10 subregiones, grupos de municipios. Por cada uno de esos grupos de municipios usted tiene que tener una institucionalidad. El Ministerio del Posconflicto no es una reunión de ministros en Bogotá, eso no sirve de nada.
es allá en cada subregión, coordinando ¿qué? El Fondo de Inversiones para la Paz, haciendo tantos cabildos abiertos y presupuestos participativos como se pueda, porque esa es la única manera en la que esta vez no nos van a volver a robar la carretera. Tenemos que meter a la gente decidiéndolo, tenemos que contratar esa carretera no con las firmas de las 4G ni un contratista de Cali, no, hay que contratarlo con la Junta de Acción Comunal de Barbacoas y con las asociaciones campesinas de Junín y con las asociaciones comunitarias de esas regiones. Es con ellos y todo eso no lo permite la Ley 80. Te voy a empezar por decir. En la Ley 80 no hay manera de que la Junta de Acción Comunal de Barbacoas ganen una licitación contra no sé qué con concreto. Entonces, aquí sí se necesitan unas modificaciones institucionales de contratación y de institucionalidad en el territorio con mucha vigilancia y participación comunitaria para ejecutar estos recursos. Roy, ¿cómo va eso en el Congreso, en la construcción de esta nueva institucionalidad? ¿Qué ambiente hay en el Congreso? Yo reconozco lo que dice el ministro a propósito de que se ha hecho un esfuerzo enorme del gobierno y del Congreso desde la aprobación de la ley de víctimas para pensar en la reparación de las víctimas y en la restitución de tierras. Fundamental, claro, están en el centro del proceso, pero por supuesto no es suficiente por todo lo que aquí se ha dicho. Y no hay una institucionalidad preparada. Yo veo con alguna preocupación la muy buena intención del gobierno, pero también conozco la dilación y las dudas y a veces la improvisación, y me temo que si vamos a firmar un acuerdo definitivo de paz en los próximos meses y no tenemos clara esa institucionalidad, la improvisación va a ser la que va a campear. Y no necesariamente un modelo, digamos, como el que recuerdo para el primer fenómeno del niño, no sé cómo se llamaba, pero había una institución allí, fondo de no sé qué, Colombia Humanitaria, una cosa medio privada, pero totalmente centralizada, quizá eficaz, quizá rápida, pero sin ninguna participación ciudadana. La primera institucionalidad que necesita este país cuando se trata de parar la guerra es la inclusión social en todas las dimensiones. Este ha sido un país excluyente. Mire, la gran ganancia de estos debates es que los colombianos empezamos a advertir que no se trataba, como se dijo tanto tiempo, de unos ciudadanos o de unos personajes malandrines y bandidos que por naturaleza querían hacer el mal, y entonces es la escogencia entre el bien y el mal, sino de muchos colombianos excluidos por siglos y que ahora merecen la inclusión social. Una institucionalidad para esa inclusión es una cosa mucho más compleja que Colombia Humanitaria haciendo las carreteras. Probablemente se necesiten decisiones más expeditas para hacer ese plan de choque que bien dice Ariel y, digamos, destaponar algunas regiones absolutamente aisladas, geográficamente aisladas, pero se necesita una inclusión social y una institucionalidad social que no veo que esté prevista, pero hay tiempo para pensarla en debates como estos. Yo creo que hay que repensar esa institucionalidad y no basta con ese, digamos, artefacto del ministerio del posconflicto que temo pueda terminar en una cosa centralista muy rápida pero poco eficaz para la reconstrucción del tejido social. Cecilia, se ha hablado siempre, bueno, ahora ustedes en Misión Rural dicen van a hacer unos cambios fuertes, el ministerio, sin duda el Ministerio de Agricultura va a ser clave. Todavía no se ha presentado públicamente la Misión Rural, pero usted ya ha esbozado aquí algunos. ¿Cuáles de esos son claves en este tema del posconflicto para cumplir los acuerdos de La Habana? El primer punto que me parece clave es que el Ministerio de Agricultura vuelva a ser el que formule las políticas. Esto es un desastre lo que hay ahora, lo que ha habido hasta ahora, que el Ministerio de Agricultura se volvió un ejecutor. Los ministerios no son para ejecutar, y para ejecutar una cantidad de proyectos dispersos que no servían. Y que, en fin, eso ha traído mucho problema. Va a ser solamente se concentra en formulación de política. Segundo, va a haber una institucionalidad nueva de desarrollo rural. ¿Cómo se va a llamar? No sé al fin si se va a hacer agencia o qué, pero va a coordinar todo lo que es desarrollo rural. Y ahí el concepto que a mí me parece fundamental en que seguimos trabajando es el de inclusión productiva. Dejemos de darle limosna solamente a los pobres. Démosle capacidad productiva, mezclemos los objetivos sociales con los productivos, no separemos esas dos cosas. Muy bien, la otra institución que es importante es la Agencia de Tierras, que es la que también le quita parte del poder. Eso es fundamental porque esa es una institución que tendrá mucho poder. El otro tema que esa agencia de tierras va a tener el banco de tierras que acordaron en La Habana. Sí, muchos de esos, yo no recuerdo exactamente en qué quedó porque tengo que mirar el final, pero la otra institución que es muy importante es la de asistencia técnica. Bueno, se concentra en el ICA, ¿cómo se llama?
Corpoica. Se concentra toda la investigación, que eso es fundamental porque está de capa caída, ellos han hecho un esfuerzo grande, pero va a haber una institución que se dedique solamente a transferir conocimiento a todos los sectores. Entonces eso me parece que cambia mucho la situación, pero hay una cosa muy interesante que no sé si el presidente le irá a aceptar, y es que la CCI, que ha estado haciendo proyecticos, se convierta en un promotor de los proyectos grandes agropecuarios o del sector rural, no necesariamente agropecuario, tanto para pequeños asociados, que es un criterio muy importante que se está defendiendo, como para grandes productores. O sea, alguien que les dé el norte, dónde están los mercados, cómo mejoran la productividad, dónde está la investigación. Y eso es una cosa que al sector agropecuario e industrial y a la agroindustria le puede interesar mucho. Entonces, aunque el énfasis es en la población rural que ha estado desprotegida, también va a haber una institucionalidad para la parte, digamos, de gran desarrollo agropecuario o rural. Ariel, usted le ha trabajado mucho a temas especiales de justicia en los territorios, de seguridad en los territorios, y ahí también hay cambios institucionales, y ahí también hay que financiar cosas inmediatas, porque pues ahora está haciendo los ilegales justicia, están proveyendo seguridad, eso es lo que han hecho en los últimos 30 años, lo hacen puerta a puerta, ya tocándole la puerta al campesino, para resolverle los líos de todo tipo, y lo mismo en las ciudades, incluso adolescentes en combos, sustituyen a la policía, sustituyen a los organismos de justicia. ¿Qué hay de institucionalidad en ese campo hacia los territorios? León, ¿Qué cambios hay que hacer? Yo hago un resumen antes de entrar a la pregunta. Estamos hablando de 4 tipos de institucionalidad acá. Una institucionalidad de choque, que se tiene que parecer al PNR, es un modelo que me gusta, puede haber discusión, pero es básicamente llegar allá, en emergencia, contratar con las comunidades. Segundo, una institucionalidad nueva de contratación. No le podemos meter ley 80 a esto. Tercero, unos cambios para pensar en la Colombia en paz, que es esta agencia de tierra, es decir, unos cambios que van a perdurar y que van más allá de ese municipio focalizado. Y el cuarto cambio, que es el que más me preocupa, que no hay preparación, son los cambios en el Estado local y regional, en el andamiaje. Por ejemplo, León, ¿qué vamos a hacer con los inspectores de policía? ¿Qué es lo poco que funciona en algunas zonas rurales para la administración de justicia, que hoy está en manos de las FARC o el ELN? En esos municipios, tomando el número de los 281, solo en 17 hay casas de justicia, todas en zonas urbanas. Los juzgados están colapsados. Los funcionarios públicos no saben presentar un proyecto a un OCAD, por ejemplo, que eso fue que quedó la ley de regalías. Es decir, ¿cuál va a ser la transformación? Porque lo que sería muy dramático, León, es volvernos a pasar el Estado local por encima, como lo hizo el Plan Colombia, el Plan Consolidación, y dejar esas regiones aún entregadas en esas olas de corrupción. Entonces, en el caso de lo de administración de justicia, hay que tomar 3 decisiones. Primera decisión, en esas zonas rurales, vamos a dejar las juntas de acción comunal para que administren justicia, sí o no. Si decimos sí, hay que hacer una reforma. ¿Y cómo los vamos a supervisar para que eso no termine siendo un despotismo? Si decimos no, eso puede ser una guerra civil en algunos territorios. Segunda decisión que hay que tomar, ¿cuál es el modelo que vamos a llevar allá? ¿Vamos a crear jueces rurales? ¿Vamos a posicionar los inspectores de policía? ¿Vamos a llevar casas de justicia? Que para mí ese modelo no sirve para nada, pero vamos a llevar. Y tercera decisión, el modelo de seguridad. ¿Vamos a crear una policía rural transitoria para todos los territorios? ¿Con qué capacidad? Nos vamos a una pausa y volvemos para continuar con este debate. Estamos en La Controversia transmitiendo un programa especial de Canal Capital en alianza con El Espectador, hablando de los costos del posconflicto, de la institucionalidad del posconflicto, empezando este debate que va a ser en unos meses central y que va a resolver entre todos, entre el Estado, la sociedad civil, cómo transitamos hacia el posconflicto, cómo transitamos al posacuerdo, cómo logramos que una vez se firme el acuerdo tengamos instituciones, tengamos unos dineros para invertir inmediatamente, para hacer el plan de choque que se ha hablado acá, pero también para pensar a largo plazo por un nuevo país, por una nueva realidad de la vida colombiana. Y estamos en esto, en alianza con El Espectador, y Elber Gutiérrez tiene
la nueva pregunta para nuestros invitados de hoy. Pues León, continuando con la discusión que está candente en torno a qué tan preparada está la estructura de la institucionalidad colombiana para el posconflicto, quisiera ahondar un poco en eso para que desarrollen ustedes las ideas que esbozaron, quienes dijeron que no estamos preparados, cómo se puede hacer para que nos preparemos, y quienes destacaron como el ministro que hay una institucionalidad que está funcionando, que se están destinando algunos recursos, que para el próximo año vienen 15 billones, por ejemplo, para el tema de desmovilizados, dijo usted, de víctimas, perdón. Casi 10 millones. Vamos a desarrollar un poco esa idea y pues intentemos articularla. Señor ministro, por ejemplo, ¿cómo están trabajando o qué se está haciendo para que los alcaldes y gobernadores recientemente elegidos, que son los que van a estar ejerciendo durante el posconflicto, estén preparados, articulen sus planes de desarrollo? Por ejemplo, ¿quién desde el gobierno central los está capacitando y les está metiendo toda esta historia para que sepamos y todos vayamos para el mismo lado? Bueno, lo primero que hay que decir y hay que reconocer es que la inmensa mayoría de los alcaldes y gobernadores del país, tanto los de las zonas más afectadas por el conflicto como los de los centros urbanos, son dirigentes que han estado comprometidos con la búsqueda de esa salida negociada del conflicto armado. O sea, yo creo que hay que tener esa visión positiva y optimista. Si tuviéramos un grupo de alcaldes y gobernadores con una línea de cuestionamiento permanente a esa posibilidad, eso dificultaría aún más la tarea. Teniendo eso claro, lo que tenemos que mirar es cómo logramos, digamos, en la aplicación de cualquier política del Estado colombiano, en el nivel territorial uno nota las enormes diferencias entre unos departamentos y otros, entre unos municipios y otros, de acuerdo a su fortaleza institucional, a la capacidad y al liderazgo de la persona que está en ese momento ahí, a sus prioridades, a sus compromisos. Y allí ha sido difícil, y lo tenemos por experiencia con otras políticas del Estado central, tener una uniformidad, digamos, en el comportamiento de esos territorios. Lo que pretendemos ahora, desde el Ministerio del Interior, lo hemos venido haciendo con gobernadores y lo hicimos el viernes pasado con los alcaldes de Capital, es casi que tener un decálogo de las primeras cosas que se tienen que tener listas en departamentos y municipios a la hora de que se firmen los acuerdos de paz, y construirlo con ellos, construirlo con los alcaldes y gobernadores, porque es muy importante no llegarles con la receta allá, porque además cada región y cada departamento es distinto. Entonces, pretender tener una sola fórmula para todos los departamentos y municipios del país es imposible, pero uno sí puede tener unas líneas orientadoras y señalarle un poco a los alcaldes y gobernadores lo que espera el gobierno nacional de ellos y lo que ellos también pueden esperar del gobierno nacional en la construcción de esa política. Doctor Roy, ¿usted qué cree que se podría hacer para capacitar? Porque hace un rato Claudia López decía, el Estado colombiano es pésimo para ejecutar en lo local, pésimo, malísimo. ¿Y cómo hacemos si lo que viene es precisamente una avalancha de proyectos para ejecución en lo local, para que la gente de verdad sienta que llegó la paz y que cambiaron las cosas? O pues no llegó la paz, pero que sí están cambiando las cosas, que ya no hay un actor armado, que era el obstáculo supuestamente para que se construyera la vía o llegara el agua, como en Docordó, en el litoral del Pacífico colombiano, donde aún no hay agua hoy en pleno siglo XXI, como acabamos de constatar en una exploración con Naciones Unidas. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacerlo bien, además? A ver, no nos demos tanto palo. Por supuesto que hay multitud de problemas, pero son universales. Es decir, la ineficacia de la burocracia es un asunto descrito desde Weber como la jaula de hierro. Y por supuesto, Colombia no es la excepción. Y hay alcaldes buenos, regulares, malos, pésimos. Y lo que significa el liderazgo nacional allí es el gran papel del gobierno nacional, pero de la sociedad toda, es lograr que esos alcaldes que fueron elegidos democráticamente ahora sean actores importantes en favor de la paz. Y yo sí resalto lo que ha dicho el ministro a propósito de que fueron elegidos todos, la inmensa mayoría, 31 de los 32 gobernadores, comprometidos con las banderas de un proceso de paz, no solamente de la paz en abstracto, sino de este proceso. Eso es, digamos, un buen inicio, pero además yo quiero resaltar algo, porque entiendo que el programa está terminando. Miren lo interesante de lo que hemos hoy conversado.
la sola posibilidad de la paz nos ha hecho conversar durante esta hora larga y en muchos otros debates sobre la transformación de Colombia, sobre el campo, sobre la ruralidad, sobre los pobres, sobre los excluidos, sobre los siglos de exclusión social. Hasta hace unos años hablábamos de la amenaza terrorista y de cómo aniquilar a unos bandidos y de cómo fumigarlos. Aún los terroristas más atroces y más crueles que tienen asombrados al mundo en los últimos días, el Estado Islámico, que los vemos decapitar con horror a periodistas, la gente sabe, cualquier analista sensato, que la reacción apasionada, primaria, epidérmica, inclusive del presidente Hollande, un hombre de izquierda que dice que ahora lo que hay que es bombardear y aniquilar a esos terroristas, claro que son oprobiosos, pero hay causas históricas. Y solamente una solución política en Siria y en otros lugares va a permitir acabar con esa violencia. Colombia es ejemplo. Y quiero mencionarlo porque no quiero que quede en el ambiente solamente que el esfuerzo económico, aquí se ha minimizado un poco la posibilidad de la cooperación internacional. Yo no soy muy optimista, pero sí sé que el proceso de paz de Colombia es ejemplar en un mundo incendiado. Y eso significa que para el mundo será interesante que este proceso tenga éxito. Yo sí creo que va a haber cooperación internacional y hay que hacer un gran esfuerzo para que no solo los colombianos paguen lo que es necesario para implementar la paz. Voy con Claudia López, senadora. Usted que ha estado permanentemente poniéndole la lupa al tema de las acciones de los dirigentes en Colombia, de si la plata va para donde es o no es, de cómo fueron elegidos, de quiénes lo respaldan, etcétera, etcétera. ¿Comparte esa visión optimista del senador Roy en torno a que hoy estamos, digamos, hay posibilidades de que se haga bien la cosa? ¿O usted preferiría meter unos blindajes? ¿Cuáles serían? Yo soy optimista, pero porque creo que la paz depende de los colombianos. Si dependiera demasiado de sus dirigentes, no estaría tan optimista. Y la paz, todo esto que hemos dicho, hacer esta modernización territorial, hacer esta presencia del Estado, hacer esta modernización económica, pasa por hacer una modernización política. Yo estoy muy contenta de que salgamos de las FARC en la historia de Colombia, pero si queremos esa modernización económica y política, lo siguiente que tenemos que hacer es derrotar en las urnas a la corrupción. Porque con esa clase política desbordada en corrupción, es imposible construir Estado en las regiones. ¿Cuál ñoño va a llevar la justicia? A los primeros que van a terminar encarcelando son a los alcaldes de él. No va a haber justicia. Esos tipos son los menos interesados en que haya justicia. Son los menos interesados en que haya una tributación local eficaz, porque se van a poner impuestos para sus fincas y su ganadería extensiva que no ha pagado un peso de impuestos nunca. Entonces, aquí tenemos que hacer una cosa de poner infraestructura institucional que a su vez provea bienes públicos. Pero también tenemos que hacer para la paz, para que todo esto que acabamos de decir sea viable, una modernización política. Y eso pasa por una reforma electoral. Eso pasa por tener biometría y voto electrónico. Mientras las elecciones en este país sean con papel, yo acabo de descubrir, yo que soy una novata, pues, he ido por primera vez a unas elecciones locales y uno aquí hace una campaña 3 meses y después le toca hacer una campaña 1 mes para que no le roben los resultados. Porque todo es en papel, con tachones, con borrones. Depende, el político es el que pone al registrador, el registrador es el que pone a los 3 que van a contar los votos. Ese maraña de manualidad y de manos metiéndole los votos, la mano a las urnas, es imposible así competir. Nosotros aquí básicamente estamos timando a las FARC. Si las FARC entendieran que ganar las elecciones locales es prácticamente imposible, que no tienen ninguna garantía, no tienen ningún chance de salir elegidos en el sistema actual, que lo sepan de una vez. Si quieren venirse a hacer política, que sepan que van a tener que cambiar este sistema electoral. Y van a tener que cambiarlo con biometría, con voto electrónico, quitándole con lista cerrada, con financiación pública a las campañas, eliminando el voto preferente, fortaleciendo la democracia interna, partiendo la registraduría. En este país de chance no hay más fraude. Una misma entidad expide las cédulas, registra a los votantes y cuenta los votos. La posibilidad de fraude es enorme. Hay que partir, diferenciarlo de identificación de lo de organización electoral, y hay que tener un tribunal electoral serio, independiente. El Consejo Nacional Electoral es una vergüenza. La sección 5ª del Consejo de Estado es una vergüenza. Esto es una tómbola de plata, a ver quién, el que no gana las elecciones en las urnas, la gana en los juzgados y en el reconteo, a punta de plata. El nivel de corrupción allí es absurdo. Entonces, la verdad es que los señores de las FARC los estamos timando. Con las garantías electorales actuales, no tienen ningún chance de hacer política, aun si no los matan. Aun si no los matan. Hay que hacer una reforma electoral y política que le garantice, no solo a ellos, sino a los que ya estamos compitiendo en la legitimidad, que sea posible hacer una modernización política en Colombia. Bueno, pero fíjese que ahí, que obviamente no lo hemos tocado, está el punto, digamos, el acuerdo en el punto 2 de participación en política tiene unos elementos muy importantes.
que hemos venido aplazando, como lo dijimos anteriormente, durante muchísimos años, y que ojalá, como lo dice Una reforma Floyd, electoral la está ahí. paz sea el motivo para que finalmente se hagan las cosas en esa materia que no hemos podido hacer durante años. Está planteado un estatuto de oposición que lo consagró la Constitución del 91 y que No se ha 25 hecho. años después, un nuevo régimen electoral. Yo estoy de acuerdo con Claudia, hay que sentarse a mirar una corte electoral independiente de origen judicial, mirar y qué no pasa con la político. sección quinta, mirar qué pasa con la registraduría. Ese tema es absolutamente A ver si nos hacen caso fundamental. ahora con la lista cerrada para acabar Está de la clientelización. circunscripción especial Bueno, tu en las partido que zonas lo en dio. conflicto No, que, todos. que le va a dar la Me derrotaron. posibilidad a los ciudadanos de esas zonas de tener una representación en la Cámara. Está todo el tema de la participación de movimiento social y ciudadano en la región, en la posibilidad de crear partidos regionales. O sea, allí hay un catálogo que si con el procedimiento legislativo especial y a partir del punto 2 en La Habana hay que lo estrenar. desarrollamos bien, es una oportunidad inmensa No lo- que debe pasar necesariamente también por el tema de la lista cerrada, que lamentablemente fuimos derrotados en el gobierno en la anterior reforma del equilibrio de poderes. Pues dijo usted, ministro, hace un instante, que sea un motivo. Sí. Es que Claro, la paz usted es el sea un mejor motivo. La paz es el el mejor motivo, motor sin duda. para esas transformaciones. A ver, Si no, doctora, no tendría sentido la paz. Doctora Cecilia, por favor. Yo tengo una mezcla de sentimientos. Por un lado, firmar un acuerdo con la guerrilla me parece lo mejor que nos puede pasar para que se acabe esa disculpa y salgan los otros problemas gravísimos que tiene este país. Me parece que llegó la hora de mostrar la corrupción de la clase política, la insolidaridad de la clase dirigente, la ignorancia sobre los sectores rurales, todo eso puede ser, la manera violenta como nos relacionamos. Pero yo creo que yo quisiera hacer un llamado a dos cosas. Primero, los partidos políticos. Mientras los partidos políticos sigan perdiendo la vergüenza de manera como lo hicieron en estas elecciones, porque perdóname, pero yo no perdono que una persona como Neida Pinto esté en la gobernación. Tengo críticas muy severas sobre la gobernadora del Valle. Vargas, no me lo eche a mí, que yo no avaleo a la señora. estoy hablando de la política. Mientras los partidos políticos sigan en esta perdona, decrepitud, perdona a Vargas, que aquí la no hay avaló. nada que hacer. No importa, estoy hablando de la política. La otra cosa que me preocupa es que se dice muy bien, el desarrollo rural hay que hacerlo con enfoque territorial. La paz es territorial. ¿Cuál es territorio? Cuando uno mira lo que ha hecho la MOE, aquí hay unos territorios que viven en otro mundo, ni siquiera votan. Este cuento que la costa atlántica es la que elige presidente según el mapa de la MOE, eso es mentira. Ellos lo que se eligen son sus propios senadores y representantes. Hay zonas del país que no votan, es la zona andina la que vota, la que elige presidente. Las regiones, hay regiones que ni siquiera votan por sus propios dirigentes. Entonces, yo creo que cuando hablamos de territorios, la verdad es que tenemos que hacer, como decía Claudio, un esfuerzo inmenso. Estos territorios están abandonados, están cooptados por intereses distintos. No solamente esta mezcla de política y negocios se ve muy claramente en los territorios. Entonces yo creo que esa parte va a ser el reto más grande. Yo creo que eso va a ser definitivo. Y los partidos políticos que no se hagan los locos. Ellos tienen mucha responsabilidad de todo lo que está pasando en este país y de que la clase y de que mucha gente no vote porque está absolutamente desesperada de ver unos dirigentes mediocres, ¿sí? Ladrones que no son capaces de velar por la Y un tema del por que la no se ha gente. hablado aquí, la maldición del narcotráfico, que va a persistir y a perseverar y que requiere otro tratamiento. Será otro debate muy largo, el de la despenalización global de las drogas. Sin acabar con el narcotráfico no vamos a poder resolver tampoco la Pero eso situación es un social problema del mundial, país. yo creo. Es Claro, una cosa es que una- nosotros debemos es tener una solución liderazgo en ese global, debate. pero hay que Ese es liderar. un Y el liderazgo presidente que Santos nosotros ha venido tenemos que hacer. haciéndolo con inteligencia. Eso es lo que sigue, después de acabar con las FARC, acabar con el narcotráfico. Pero No, ese lo es- que sigue hay es un promover a cambio la de la dirigencia. política No, internacional. perdóneme. Pero ¿cuánto Tenemos que la hablar alimenta de el los narcotráfico? empresarios. Lidiar la Exactamente. corrupción, Sí, lidiar la sí, corrupción sí. depende de nosotros, no del Les cuento mundo una cosa, global. estamos muy cortos de tiempo, me falta el doctor Ariel Sí, y la doctora Cecilia dijo, yo les quiero hablar de dos puntos. Uno, la política, y dos, iba a decir No, yo de me los refería- empresarios, perdón. No, eran 30 dos, segundos. los territorios. Los y territorios los de la territorios que cuáles son, y lo segundo es el papel de los partidos políticos. Ok, ¿y Pero los si me deja, empresarios? quiero agregar lo de los Ese es un empresarios. último punto, el de los empresarios, Ok, bueno. que yo sigue creo tú. que lo A ver. vamos a tratar. Yo Ok. les digo esto, a ver, también rápidamente. Creo yo que nosotros en temas de Estado local hay que hacer dos cosas. Lo primero es cambiar la forma como funciona el aparato a nivel local. Lo que ya dijo Claudia, el sistema electoral, la forma como se eligen los contralores y personeros que son de la coalición de gobierno y que no hay órganos de control. Entonces tú tienes familias que llevan 12, 16 años distribuyéndose el poder de un mismo municipio. Eso, mientras eso no se cambie, aquí no va a haber de democracia ni nada por el estilo. Mire, te voy a dar este dato, el sistema electoral venezolano
es años luz más avanzado que el colombiano. Y si allá pasa lo que pasa, imagínate acá. No, que no pongamos el ejemplo de esa dictadura. No, pero Una cosa es la mire, dictadura y otra fíjate, la fíjate por ejemplo los casos de, no pudieron contener esa dictadura. fíjate los casos por ejemplo de Oneida Pinto, o los casos de Rosa Cotes, o los casos de Jorge Coral Rivas en Putumayo. Es decir, es que nosotros no estamos, yo no, o sea, no estoy hablando sobre supuestos de que hay dinero de la mafia en la política, esto pasa. Entonces, ese es el primer eje. Y el segundo eje es el modelo de seguridad. Rápidamente, tú no puedes tener una policía que está quemando dragas en contra de la minería ilegal y que al otro día va a hacerle trabajos a los niños de los campesinos que un día antes le quemó la draga. Tú no puedes tener una policía capacitada en temas urbanos y que a la vez funcione en zonas rurales que no saben cómo funcionar. Es decir, estuvo muy bien que el tema de la institucionalidad de la fuerza pública no se negociara en La Habana, pero nos toca entrarnos a ese debate una vez esto se firme, y no para ajustar cuentas, no para desmantelar como en Centroamérica, no para eso, sino para crear una fuerza pública de una Colombia de paz. Y yo creo que ese debate hay que darlo. Vamos a hacer una última pregunta que la sugirió Cecilia, y es el papel del empresariado. ¿Qué tan comprometido está el empresariado si hablamos de posconflicto, de inversión, de crear mercados legales, que insiste mucho Claudia? ¿Cómo está de preparado el empresariado, o realmente esa es una tarea por hacer? Si el empresariado no solo está de espaldas, sino a veces hasta en contra de este proceso. Vamos a dedicarle los últimos minutos a eso y empezamos ¿por dónde? Empecemos por Ariel, que siempre ha sido el último de la... Sí. El tema de empresarios, dos argumentos. Primero, creo que los empresarios no han entendido ni la oportunidad ni las consecuencias de la firma de los acuerdos de paz. Por un lado, yo lo que noto es que ellos piensan que el posconflicto, el posacuerdo, es dar trabajo a 8.000 guerrilleros. O sea, no dimensionan lo que hay más allá de eso. Las transformaciones de la Colombia rural, las oportunidades de inversión que van a haber en esas regiones. Las propias FARC incluso propusieron que no existieran impuestos para los empresarios cuando invirtieran en muchas de esas zonas. Entonces creo que no hay una dimensión, no se comprende, y están muy llenos de prejuicios sobre esto. Entonces cuando uno habla con un empresario, en lugar de preguntarle sobre temas de impuestos, sobre temas de inversión, lo primero que pregunta es si va a haber cárcel o no. Entonces creo que ahí hay un foco muy delicado. Y lo segundo, hablemos de una cosa, algunos empresarios rurales. Ese es el principal reto que hay, es esto. Los más grandes afectados con las reformas democráticas que va a vivir en este país van a ser muchos empresarios rurales, como el Fondo Ganadero de Córdoba, que durante años utilizaron el conflicto armado para adquirir tierras ilegales. Verbo y gracia, el magistrado Pretel. Entonces yo creo que ahí eso se hace con movilización ciudadana. Pero una cosa es el empresario urbano, que tiene que entender que esto no es solo darle 8.000 puestos de trabajo. Esto es mucho más allá de una oportunidad de inversión. Y otra cosa es que hay que castigar este empresariado rural. Sí, estábamos hablando hace unos días con Claudia y en otro evento en la revista Semana. Se mencionó el tema, bueno, crear mercados legales, ¿qué significa eso? Incluso hoy, ¿cuál es el mayor empleador del campo? La ilegalidad. ¿Cuántos hay en cultivos ilícitos, en las redes de narcotráfico? ¿Cuántos hay en la minería ilegal? ¿Cuánta gente emplean en el contrabando y en todo el tema de la ilegalidad? Quizás esos mercados son más grandes que el empleo que da, por ejemplo, la ganadería, o el empleo que da el café, que son otros grandes empleadores en el campo. La ganadería tiene 450.000 familias vinculadas. Digamos, el café tiene unas 350.000 familias. 550.000 es el mayor empleador del campo. Sí, sobre esas. 550.000 emplea el sector cafetero, es el mayor empleador del campo. Bueno. Y las FARC son el quinto empleador del campo, como para que nos vayamos preparando. Las FARC son el empleador del Ministerio de Trabajo, la EPS, de 350.000 familias campesinas. Si queremos desaparecer las FARC, cosa que todos queremos, nos va a tocar emplear a nosotros, a esas 350.000 familias. Pero si extendemos eso, el ELN, el Asbacrin y toda la minería ilegal, entonces es un gran empleador, la ilegalidad. Claro. Mire, yo tengo una preocupación que va más allá de que tengan que ocupar o no ocupar gente. A mí lo que me molesta
profundamente es que no han entendido realmente, estoy de acuerdo contigo, ni la oportunidad ni el papel que jugaron por acción o por omisión en todo lo que hemos vivido. Hay una cosa que me parece muy importante que el presidente lo ha dicho en todos los términos creo que hasta la guerrilla lo ha dicho, las víctimas han dicho la verdad. La verdad aterra a los empresarios. Los empresarios quieren pasar por ahí como sin hacer nada. No, lo que queremos es que todo el mundo reconozca dónde nos equivocamos para poder cambiar. Ahora, sobre el papel productivo que tiene. Mire, la informalidad se ha tragado a este país, eso es lo otro. Entre la corrupción y la informalidad, yo no sé cómo mantener una institucionalidad en este país. Y ahí tiene un papel muy importante que jugar. Mire, todos violan las normas del Código Laboral, las grandes empresas, el Estado, todo el mundo. ¿Cuántas nóminas paralelas no hay? ¿Cuánta gente en el sector rural no le pagan una tercera parte del salario? ¿Cuánta gente en las grandes empresas no lo sacan apenas cumplen 10 años? Aquí ha habido un egoísmo de esta clase empresarial y lo que le pasaron al presidente, ese documento me escandalizó. Primero, los tipos no entienden que esto es una negociación, sino que esto es que claudicó las FARC y que todos los tenemos que crucificar, pero ellos no hicieron nada. El paramilitarismo no tuvo nada que ver con ellos. Y en segundo lugar, ellos no han querido ver que a ellos, a los que les toca hacer un esfuerzo muy grande. Miren, la industria no se está reactivando. El sector agropecuario necesita años antes de que realmente se vea un norte. Entonces, yo creo que el sector privado, hoy me sorprendió lo de Argos, que está devolviendo unas tierras, ¿no? Leí. En Montes de María. En Montes de María. 6.000 hectáreas. Eso me pareció, yo estaba aterrada, dije, bueno, ¿qué van a hacer? Eso me pareció un gesto, sí, importante. Pues eso es la mínima parte de lo que tienen que hacer. Los empresarios han tenido mucho que ver con el conflicto colombiano, de manera que asuman su responsabilidad y por lo menos cuéntenle la verdad al país. Ahí es donde no los veo. Ministro, me sorprendieron las FARC que dijeron, necesitamos una ley PAES para algunos territorios. Sí. ¿Qué tal? Que me sorprendió porque esta no se le ley... ha ocurrido ni al gobierno. Bueno, No, ya tuvimos una Y ley que ellos- PAES que los volvió ricos a todos menos los PAES. y que yo esté pensando en cómo aplicar en esos territorios. De eso se ha hablado en el gobierno. No, la verdad creo que no. No se ha planteado porque en los territorios, volviendo a la dimensión geográfica donde está más presente el conflicto, Putumayo, zonas del Cauca, el Catatumbo, pues obviamente lo que hay que pensar es en construir Estado y construir ciudadanía antes que construir ley PAES y beneficios tributarios y esto para los empresarios. Yo creo que ahí es donde viene el tema de la priorización. Y ahí lo que yo creo y estoy de acuerdo con Ariel es que el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo muy grande por explicar el presidente de la República directamente a los gremios, a los empresarios en las distintas regiones, las posibilidades que se abren para el país con el tema de la paz. Y yo no sería tan pesimista como Cecilia. Yo creo que se ha venido avanzando especialmente en el empresariado urbano del país. Otro tema es el del empresariado rural que es bastante complejo y allí yo creo que allí es donde el concepto de reconciliación en esas zonas es absolutamente clave que lo podamos vender. Yo vi, voy con Claudia, yo vi y he hablado varias veces con el grupo, con el sindicato antioqueño. Eso estaba pensando en el sindicato antioqueño. Y ellos, yo fui a unas charlas sobre posconflicto que me llamó mucho la atención que me invitaran a mí a dictarles unas charlas, pues será porque también soy de origen antioqueño, pero digamos, en esas conversaciones yo sí les veo interés, pero es excepcional. Yo no he visto un interés porque aquí intentamos, les cuento, armar una cosa con empresarios en la Javeriana, con una participación de los jesuitas que convocan más que nosotros en ese tema. Y no vi interés, no se pudo hacer, digamos, la convocatoria empezar para hablar de su papel posconflicto. Claudia, en realidad sí se necesita hay una cosa más ambiciosa para crear mercados, porque eso no se crea, no lo crean gente improvisada. Realmente mercados y por ejemplo en turismo, en cosas sofisticadas, pues eso es gente que tenga experiencia y que tiene músculo empresarial, ¿o no? Sí, yo comparto con Cecilia, digamos que es el nivel de precariedad
del empresariado colombiano para entender las oportunidades y su rol en la paz es patético, francamente. Gente tan formada, tan educada, tan experimentada, tan llena de mundo, que no es capaz de entender el país en el que vive y los desafíos y el rol que le tocan al país en el que vive. Los del sindicato antioqueño, la verdad, son una excepción por cuenta de Nicanor Restrepo. Ya quisieran los demás empresarios tener un Nicanor Restrepo que les haya hecho entender parte de cómo es este país. Yo, la verdad, creo que, miren, nuestro gran desafío es construir una economía moderna. En este país la gente se enriquece a punta de rentismo y conexiones con el poder. Así es que se generan los grandes ricos de Colombia. Para que no tomen decisiones. Rentismo, a mí no me importa que el señor Luis Carlos Sarmiento esté tapado en plata, me parece perfecto. Lo que me aterra es que no ha creado una patente, una cosa de innovación, cero, ninguna. Es a punta de rentismo y conexiones con el poder. Y eso no es capitalismo moderno. Y lo que necesita este país es capitalismo moderno. Y esa es una combinación de incorporar al desarrollo agropecuario moderno a un campesinado, pero también de incorporar al desarrollo agropecuario y agroindustrial moderno al empresariado más citadino. Esos dos mundos se tienen que encontrar. Se tienen que encontrar porque aquí hay oportunidades para la economía campesina y también para la agroindustria. Y parte de lo que tenemos que hacer en la reconciliación es que estos dos mundos entiendan que no son enemigos, que aquí hay tierra para todo el mundo y que la tenemos que poder desarrollar. Porque estos campesinos sin estos empresarios no van a tener oportunidades de empleo. Pero no son los campesinos los que se van a volver empresarios de la noche a la mañana porque les demos un curso en economía avanzada. Y los empresarios tienen que poder incorporar a estos campesinos, no como jornaleros explotándolos, sino como socios o como empleados realmente con todas las garantías laborales. Entonces estos dos mundos se tienen que encontrar en una economía agropecuaria, agroindustrial y ecológica, moderna y promovida de manera sensata por el Estado. Roy, a usted le toca, estamos ya terminando este gran debate sobre posconflicto, las finanzas del posconflicto, la institucionalidad del posconflicto, cómo mirar este país. Lo estamos haciendo en una televisión pública de la ciudad capital, dirigiéndonos seguramente a un televidente de la ciudad que necesitamos que, como dice Roy, que entienda, que se comprometa con un conflicto que a veces aparece lejano de la capital. Pero le toca, Roy, pues hace política principalmente en el Valle, es un líder político de esa zona. El Valle es la capital del Pacífico, sin duda. Y el Pacífico es, en este momento, con dolor, hay que decirlo, un epicentro del conflicto y también un epicentro del abandono del Estado y de la situación, digamos, de lejanías y de pobreza que hay en esa zona, con una población negra que no ha tenido muchas oportunidades en el país. Ahí el empresariado, se necesita un gran esfuerzo para volcar el empresariado hacia ese litoral pacífico. ¿Usted se refiere al esfuerzo del empresariado vallecaucano? Gran esfuerzo que tendremos que hacer con ese empresariado vallecaucano. Pero digamos que no soslayo el comentario porque sin duda el Pacífico, Cali, digamos, será la ciudad del posconflicto. Ese es un tema que es un gran reto y una gran responsabilidad. Pero déjeme decir esto, yo no creo que los empresarios no hayan entendido. Yo, al contrario, creo que han entendido desde siempre. Me parece que no deberíamos sorprendernos. Aquí hay dos asuntos, su naturaleza y el miedo que les han sembrado. Hay una indolencia, sin duda, en el empresariado, pero esa es su naturaleza. Hay algunos textos recientes, no tanto, de hace 4 o 5 años, que denominan a esa combinación de la libertad de mercado o el llamado capitalismo salvaje, aunque quizá no haya otro distinto al capitalismo salvaje, con la política de seguridad o de control del crimen, que aquí se llamó seguridad democrática, lo llaman a eso liberalismo autoritario. Yo creo que es más bien como una especie de nueva derecha, es una combinación perfecta para que el statu quo no se afecte. Es decir, quienes siempre han ganado dinero, los bancos o los empresarios, con el modelo en que está, con un país excluido y usando el poder para, digamos, contener la protesta social, pues les parece muy bien que eso siga así, y cualquier terremoto, cualquier movimiento telúrico que les cambie las reglas de juego, que los obligue o a pagar más o a redistribuir, es indeseable, sobre todo si eso viene acompañado de la amenaza que les han sembrado, es así exageradamente. El miedo.
El miedo que les ha sembrado quienes son enemigos del proceso, diciéndoles: ustedes, señores empresarios, van a terminar desfilando todos en un tribunal espurio de las FARC y todos van a terminar en la cárcel. Ustedes van a ver cómo cae sobre ustedes el castrochavismo y se va a acabar con la libertad de empresa y con la propiedad privada. Y hay gente que cree semejantes adefesios. Nada de eso va a ocurrir. Y yo creo que, sabiendo que la naturaleza, digamos, del capital es esa y que es un poco ingenuo esperar de ellos cierta sensibilidad, sí pueden entender que no se puede tener ni una hermosa casa ni una empresa exitosa en medio de un erial o en medio de un campo de batalla. Les va mejor en un país en paz, y para eso tienen que también sentir que esta paz no puede hacerse contra ellos ni sin ellos, que hay que darle seguridad jurídica, seguridad económica, seguridades políticas a esos empresarios, y que deben saber que las reglas de juego van a ser unas reglas de juego estables, mucho más solidarias y mucho más incluyentes, pero no va a haber un modelo que excluya ni la propiedad privada ni la iniciativa empresarial del futuro de Colombia. Yo quisiera terminar diciendo lo siguiente. Y quiero repetir unas palabras de Manuel Rodríguez, que decía: el empresariado colombiano es el único de América Latina que es el mismo hace muchos años. El empresariado de Chile, de México, de otros países ha cambiado. En Colombia siguen siendo las mismas familias, con pocas excepciones. Luego, ellos sí han tenido una responsabilidad en lo que ha pasado en este país. De tal manera que el llamado es, como le digo yo esta mañana: oh sorpresa, Argos hizo eso. Bueno, me alegro mucho, y ojalá, si el grupo antioqueño, que siempre se ha visto como un poco más generoso, ojalá mueva a los otros, porque no hemos oído expresiones similares de los otros grandes grupos económicos. Bueno, este es el final de este debate, de esta controversia sobre los temas del posconflicto. Quiero agradecer al espectador esta alianza para poder hacer viables estos programas de final de año, y agradecerle a los panelistas toda la deferencia y el aporte que hacen a un debate en la ciudad capital. Muy buenas noches a todos los televidentes y los esperamos próximo lunes en nuestro programa La Controversia.